Bienvenidos a otro episodio de Los Jueves en la Sagra. Otro jueves que estamos en este templo cervecero que para nosotros es nuestra segunda casa, la fábrica de cerveza La Sagra. Eso es, un jueves más, con buena música, con cerveza fresquita, y hoy viene un grupo que promete darnos un programón. Como ya sabéis, esto no es un podcast de preguntas al uso. Aquí venimos a reír, a jugar y a descubrir nuevos talentos de nuestra zona. Eso es, y hoy tenemos un programa muy interesante porque nos acompaña un grupo de música de Toledo, que además ahora mismo nos va a tocar algo en directo, su single Y cuando mejora, y es que vamos a tener hoy aquí en los sofás de los Jueves de la Sagra a Mayo. Fallida, mala imitación, pasan de primera clase. Puede ser peor, nadie me dice que es solo una fase. Puede ser peor, pero claro que esto puede ser peor. Mi madre me enseñó a ser dulce, pero mi padre me enseñó a odiarme. Regalo todo lo que tengo, sepa cómo manejarme. Quítame el puñal del pecho, dame el valor que agarrarme, porque mi madre me enseñó a ser dulce, pero mi padre me enseñó a odiarme. Muy poco dolor, pero a veces todo lo contrario. No soy depresiva, creo, solo soy víctima del calendario. Puede ser peor, ahora ya no vivo dentro de un armario. Puede ser peor, pero ¿y cuándo mejora? Mi madre me enseñó a ser dulce, pero mi padre me ha enseñado a odiarme. Regalo todo lo que tengo, sepa cómo manejarme. Quítame el puñal del pecho, dame algo que agarrarme, porque mi madre me enseñó a ser dulce, pero mi padre me enseñó a odiarme. Y sin embargo, la mitad de cosas no las digo por si te hago daño, aunque sé que lo mejor habría sido no ocultarlo. Después de tantos años estas cosas ya no duelen tanto. Mi padre me enseñó a ser dulce, pero mi padre me ha enseñado a odiarme. Regalo todo lo que tengo, sepa cómo manejarme. Quítame el puñal de pecho, dame el valor que agarrarme, porque mi madre me enseñó a ser dulce, pero mi padre me enseñó a odiarme. Bueno, bienvenidos, Mayo, Javi, Elena, Gonzalo, un placer teneros aquí. Y la primera pregunta yo creo que es casi obligada. ¿Cómo surge Mayo? ¿En qué momento decidimos ponernos un nombre del grupo que se escribe al revés de lo que yo pensaba? La primera y la más difícil. Es una historia un poco larga, pero la podemos resumir. Se puede resumir. Porque antes, varias de las personas que integramos ahora Mayo estábamos en otra banda, y hubo un momento que fue justo cuando empezamos a componer el que es ahora el primer disco de Mayo, que nos planteamos simplemente cambiar el nombre de la banda. Y no nos poníamos de acuerdo en qué nombre. O sea, pasaron semanas, pasaron meses y no había forma de que a todo el mundo le gustase un nombre. Y ya de medio de broma y de pura desesperación estábamos en el mes de mayo y dije, pues Mayo con 2 L's, tan absurdo total. Y ese gustó.
Luego ya nos dimos cuenta de que Mayo era el apellido de Maruja Mayo, Te iba a decir eso. Que te una suena pintora surrealista fantástica a la que admiramos muchísimo y de repente todo cuadró. Pero si nos pregunta alguna vez en una entrevista diremos que fue lo de Maruja Mayo y no lo de desesperación absoluta. ¿Y habéis pasado ya esa fase de me voy a dedicar 100% a esto o todavía, como decíamos antes, el nombre del grupo empieza a ser también un poco asuntos propios? Pido favores en el trabajo. Pues totalmente asuntos propios, porque bueno, es muy complicado llegar a unos números como para poder dejar tu trabajo si no tienes padres con nombre azul en Wikipedia y cosas así. Sí. Entonces, pues nada, pero lo importante es mantener la ilusión. Pero sí, en todas partes yo creo, pero en España, que es como el perfil que conocemos, la mayoría, muy pocas bandas realmente se pueden dedicar 100% a su banda. Luego puedes dedicarte a la música desde muchos aspectos, pero dedicarte 100% a tu banda es muy difícil y es muy arriesgado también. Entonces, pues eso, ahí estamos, poco a poco. Sí, conocemos a mucha gente que vive de la música, pero no conocemos a nadie que viva de su proyecto. construido alrededor de Claro, ello. vivo de cosas de la música, pero no de que viva de su proyecto. Incluso gente de bandas muy grandes, personalmente no conocemos a nadie que viva solo del grupo. Tiene que hacer ese extra o esos extras relacionados también con su música Sí, o con música de cualquier otros. otro trabajo. Tener un sí, estudio, producir. Sí, o... producir o lo que sea, o componer incluso, pero en España es un poco difícil vivir solo de la música. Tenemos la suerte de poder seguir cuadrando horarios pasada la frontera de los 28 años. Vivir con la música. Claro, que eso también es un Convivir privilegio. con la música. Pero sí, no, dudo mucho que algún día, ojalá, saquemos un single que lo pete y hagamos millones y nos podamos retirar ya, pero mucho me temo. Bueno, de hecho esta semana ha salido el Spotify Wrapped y este tipo de cosas, y lo que se comenta mucho en los círculos musicales es que para ganar €1 de reproducciones en plataformas de tu canción tiene que haber miles, decenas de miles de escuchas, entonces es un poco complejo sacar capital de algo cultural. La música de Mayo es muy característica vuestra. ¿Cómo describís vuestro estilo de música? Pues yo recuerdo en las primeras entrevistas de Mayo que Javi decía siempre una frase que era música para bailar, pero que cuando te paras a escuchar la letra te dan ganas de ponerte a llorar. Entonces es un poco eso. Creo que el último disco, El Diluvio, sí que tiene un poco más de optimismo. O sea, no lo pensábamos, pero luego nos lo ha dicho mucha gente y reflexionándolo sí, pero sí, un poco eso. Melodías bailables, entre comillas, tal, pero con mensajes un poco tristes, un poco emos, que al final seguimos siendo adolescentes emos. Sí, es pop complejo de rock o rock que reniega de ser pop. Ese cajón desastre del indie. Sí, es indie. El indie lo es todo. ¿Qué es el indie? Preguntas mientras clavas en tu pupila azul. Ya hemos tenido esta conversación en este programa y es que el indie es muy abierto para todo. Total. Para todo. Es un cajón desastre que entran todos. Y todos también, acoplados. Sí. Hacemos género no binario musical. Es quizás lo más sencillo de expresar. ¿Y vuestras influencias en la música, de dónde viene o dónde os enfocáis o miráis para vuestras influencias? Pues cada etapa pues van cambiando un poco, también dependiendo de lo que estamos escuchando, porque también nos gusta influirnos de cosas que vamos descubriendo y tal, no nos gusta quedarnos como en siempre lo mismo, pero sí que es verdad que luego también hay muchas influencias que nos han acompañado desde el principio. Base troncal. Sí, es que además como cada integrante escucha lo suyo, no hay... Hay un tronco común, pero luego... Eso es, nos hemos puesto de acuerdo en unas cuantas referencias, pero luego, y creo que eso es parte de lo que enriquece mucho a la banda, luego cada cual va por su movida en lo musical y escucha cosas que los demás jamás escucharíamos. Lo que hacen coches son una movida, claro. Y no tenéis un grupo en conjunto de decir, este sí que le escuchamos. Sí, Creo que My Chemical Romance es el punto en el que confluye todo. Ahí ya empezamos a tirar eso. Sí, un poco. The The Cure, Cure también ha sido una referencia como muy desde el principio. Sí. Luego, últimamente, en los últimos años, por ejemplo, Chapel Roan Sí, claro. y
son cosas que nos gustan mucho. También Chapel Roan nos gusta porque, por ejemplo, Bea, nuestra bajista, que ya es músico de conservatorio, tiene muchísimas influencias de música clásica, cosas barrocas que nosotras no tenemos ni idea. Y entonces, claro, ahí confluyen ese tipo de mezclas que es guay, yo creo, ¿no? Y Kat con sus tiempos así a descompás, que yo eso jamás lo entenderé. Sí, claro. La música que escucha Kat, que es como de ponerse a estudiar, Sí, es música para robots. Sí, música para robots. Cuando salís de ruta para vuestros conciertos, ¿quién es el que decide la música que escucháis en ese momento? ¿Quién conduce? Eso es lo único que hay seguro, que quien conduce elige, porque además como cuando es un viaje corto, pues bueno, conduce una persona, pero cuando son viajes largos que al final a todo el mundo le toca, Sí. y ya dependiendo, si no te toca ir de copiloto, puedes elegir irte a dormir si no te gusta la música, pero, Claro, pero sí. como además quien mejor y más conduce es Gonzalo, suele ser quien más está conduciendo, y justo coincide que la playlist de Gonzalo es posiblemente la más absurda. un caos. Me atrevería a decir que es absurda, saltar Sí, de no una tiene canción de sentido ninguno. Disney a punk calimochero Claro, de los... hay bandas sonoras de videojuegos, de repente heavy metal, de repente pop chino, o sea, cualquier cosa. Y es un ejercicio de respeto, estar en el coche y decir, quien conduce, elige la Hay veces que me música. sorprendo hasta yo, quiero decir. O sea, en algún momento lo guardé, pero no sé ni cuándo ni por qué, pero me gusta. Yo escuché una vez el concepto de que escucho música como quien come natillas con chorizo. Es como la mezcla, o sea, puede estar bueno las dos cosas por separado, pero la mezcla es como... y es lo que pasa con muchas listas de reproducción, que es como... ¿Cómo ha acabado esto aquí? Sí. Justo. Pues así es mi lista. Ellas lo sufren. Y hablando también un poquito de referencias, de referentes, yo creo que Toledo también es uno de los pilares que tenéis en vuestra estética, sobre todo, porque he visto mucha espada, mucho acero, mucha armadura. ¿Qué relación tenéis con toda esa estética y por qué decidís incluirlo tanto en las portadas de vuestros discos, en los videoclips? Para empezar, las espadas molan. Y tenemos Es un la punto suerte, que tiene siempre. Claro, de vivir en una ciudad que tiene como patrimonio cultural la espada. Pero al margen de eso, yo a veces me pregunto, si no fuésemos de Toledo, si seguiríamos llevando, o sea, si fuésemos de cualquier otra ciudad de provincia, si lo seguiríamos llevando por bandera, porque creo que ante todo, más allá del orgullo de las raíces, más allá del peso del folclore, de que toda banda de provincias ha empezado a rodar en la música en su provincia y ahí queda algo, creo que también hay un punto de reivindicación casi política, porque en Toledo en particular tenemos un problema que sufre el resto de la península, el resto de músicos de la península, pero que aquí lo sufrimos de una forma particular, que es la cercanía con Madrid. Porque al final, de forma obligatoria, cuando una banda siente que tiene que progresar, va hacia los grandes núcleos urbanos y culturales, entonces están Barcelona, Madrid, y hay muchas bandas que ves que son de Mallorca y que se han ido a intentarlo a Madrid. Y en Toledo lo que yo he sentido que pasa cuando era más joven, cuando era adolescente, cuando estábamos empezando con las primeras bandas, es que todo orbitaba en torno a Madrid y si querías pertenecer a una escena tenías que irte a Madrid. Y ya con los años, cuando yo volví de vivir en Madrid y volví a Toledo y me reencontré con Toledo, de repente yo al menos lo que sentí es que esa forma, ese dejarse ir por la inercia de una gran ciudad, lo único que provoca es que en tu pequeña ciudad de provincias la escena musical muera, la escena cultural muera y desaparezca porque todo el mundo se ha ido a Madrid. Entonces yo siento que es importante reivindicar que somos de Toledo porque también puede ser una forma de decirle a un chiquite de 17 años que quiere empezar una banda, oye, aquí también se puede, aquí también hay algo. Y en esa reivindicación, ¿podéis decir que sois profetas de vuestra tierra? No. No, pero sí lo hemos hablado mucho últimamente, que en los 2 últimos años en concreto hemos recibido mucho cariño de gente de la ciudad. Sí. Sí, hemos... Asociaciones culturales, para Sí, fiestas de barrios... Totalmente. Teníamos como hace poco las conversaciones de que sin querer hemos tocado en los últimos años en nuestras fiestas favoritas y en nuestros pueblos de alrededor favoritos, y de repente nos hemos dado cuenta en plan que hemos hecho el checklist de nuestros, pues eso, de nuestros sitios favoritos y nuestras verbenas favoritas, y es como, joder, la verdad es que eso es muy... que te llena muchísimo el corazón, la verdad. Y hablando de favoritos, ¿cuál es la canción vuestra o la que más os representa al grupo? Pero tenéis que decidir una. Una ¿Cuál? Nos van a poner de acuerdo. Sí, Declaración de intenciones. lo vamos a poner difícil.
Poneros de acuerdo. Declaración de No, no os intenciones. podéis poner de acuerdo porque cada ¿Sí? uno tenéis un estilo de música. Te lo puedo justificar por muchas Cada cosas. uno que diga una. venga. Podemos debatirlo y te... Cada uno que diga una, lo dejo. Lady Macbeth. Yo diría declaración de intenciones. Yo, el diluvio. Cada uno ha dicho una. Ningún Muy buena single. también. Pero si tuviésemos que ponernos en común, es que creo que sé por qué vas a defender lo de declaración de intenciones. Y yo también, pero también puedo ceder al diluvio, es que me gusta mucho el diluvio. Vale, el diluvio. Claro, pero el diluvio es porque nos gusta, ya está. El diluvio. Es que Elena y yo hemos llegado a llorar tocando el ensayo del diluvio. Sí, el diluvio. Acepto el diluvio. Venga, ¿Sí? diluvio. ¿Queréis hacer la opción de justifique tu respuesta o...? Una vez hay democracia no hace falta justificarlo. Es como David Lynch. Elaborate on that. No. Pues eso. Elegido. ¿Y con qué os quedáis de positivo de ser un grupo emergente? Esta pregunta también es difícil. Bueno, podéis empezar por lo negativo, también lo tengo ahí apuntado. ¿Qué es lo negativo de ser un grupo emergente? Es como, ¿qué encuentras positivo en ser pobre? No, a ver, La humildad. positivo... Vamos a empezar por lo negativo de ser emergente. Lo negativo creo que también hila con lo que hablábamos antes de lo de asuntos propios y tal, porque no deja de ser para la gente que te ve y la gente que está alrededor, en general, no por nosotras, sino que creo que es algo que pasa en todas partes, que es como un hobby, tu grupito, tu guitarrita, y es como, no, joe, o sea, todas las personas que tocan en bandas en este país tienen un trabajo con el que pagan las facturas y luego se pasan la otra mitad de su vida ensayando, saliendo a tocar y tal. Entonces creo que muchas veces hasta que no saltas de ese escalón de cajón desastre también un poco de grupo emergente, que nosotros lo decimos muchas veces, en plan, llevamos 10 años siendo un grupo emergente, estamos en categorías con gente como de 18 años, que da un poco de vergüenza, en plan, madre mía, soy un pterodáctilo aquí al lado, pero pues eso, que muchas veces hasta que no pasas esa barrera no se te toma en serio, por así decirlo, tanto pues eso, social como políticamente, pero luego también tiene muchas cosas buenas. Claro, y además la trampa de lo emergente es que precisamente si crees, que es un poco el discurso de la meritocracia, pero si crees que puedes salir de lo emergente e intentas hacerlo, para hacerlo literalmente le tienes que echar al día tantas horas como a tu jornada laboral, que esto se dice mucho pero no se insiste lo suficiente en ello. Al grupo se le echan al día para que salga adelante mínimo 4 horas entre semana y los fines de semana enteros, sin ningún tipo de hora de descanso, con el sueño, la esperanza de que vas a llegar a algún sitio. Entonces, claro, cuando llevas tanto tiempo siendo emergente, lleva un punto en el que lo que te planteas es, vale, ¿de verdad hago esto para llegar a algún sitio o hago esto porque hacer esto me hace feliz? Porque quizá vivir siempre persiguiendo la estela de algún día dejaré de ser emergente es lo que mata la ilusión que te hizo coger un instrumento por primera vez. Entonces, eso es lo negativo. Pero también con lo que has dicho es con lo que quería hilar yo de lo positivo, que es que al final hay muchas veces que cuando no eres emergente tienes que pasar por ciertas cosas que siendo emergente no tienes por qué hacerlo. Esto lo hemos dicho Entonces, mucho. claro, o sea, por ejemplo, que cuando estás grabando, cuando estás componiendo, la libertad de poder decir esta canción nos gusta así y la vamos a sacar de esta manera porque es como nos gusta. Hay mucha gente que no es emergente que no se lo puede permitir porque tiene que cumplir pues, con ciertos contratos de hacer colaboraciones, de tiempos, de pues, formatos incluso. Entonces, al final lo bueno también de ser emergente es que puedes hacer un poco lo que te da la gana y ser fiel a Tus principios. a tus principios. Y que luego es todo muy a mano. Quiero decir, por ejemplo, el último disco, pues mucho del merchant está hecho a mano, está escrito, pues sellado. Hemos pasado muchas tardes trabajando en ello, que a lo mejor es lo malo, pero luego también es eso. O sea, está hecho a mano, es la experiencia de estar. Claro, a veces, cuando estábamos haciendo los Niños del Diluvio, que creo que es el momento más banda emergente que hemos tenido nunca, la autoedición máxima, yo me paraba a pensar, porque llega un momento que estás emborrachado de tu propia música y sientes que la odias cuando todavía ni siquiera ha visto la luz, porque tú ya lo has escuchado 1000 veces y lo has sobrepensado.
Y de repente estábamos haciendo los vinilos y pensé, jo, es que si yo encontrase un grupo, si yo a los 17 años hubiese descubierto un grupo de mi ciudad que me gustan sus canciones y que veo que hacen este vinilo de esta manera, así, y lo presentan de esta forma, se habrían convertido en mi banda favorita durante 5 años. Y ese es el punto en el que sigue siendo bonito. ¿Por qué solo durante 5 años? Porque luego ya cambio. Yo me obsesiono muy fuerte durante 5 años y luego me voy a Ah, otra cosa. tiene fecha puesta. Sí. Y o sea, me queda una pregunta para Ah, sí, hacer. sí, bueno. ¿Dónde os podemos encontrar tanto en nuestro teléfono como en conciertos? ¿Qué fechas? Tened pensado que esto lo estamos grabando en diciembre, estamos aquí viendo el árbol de Navidad, pero se va a emitir en enero. Entonces, ¿qué fechas de conciertos tenéis previstas? Pues el 24 de enero estaremos tocando en Café La Palma, porque además estaremos presentando un tema nuevo. Lo primero del tercer disco. Claro, la nueva etapa. Como ahora, a partir de Taylor Swift, parece que todo va por eras, pues ahora... ¿En qué era estáis? Claro, ahora estamos preparando la nueva era. Correcto. Que va a salir, pues eso, en enero. El 24. Y luego, pues en todas las plataformas digitales estamos. En Bandcamp tenemos nuestra música y además vinilos y merchandising y todo. Y pues Mayo con 2 Ls, que es cuando se lo dices a la búsqueda por voz, es difícil de encontrarlo. Sale Hay Álvaro que Mayo, que nos parece también Claro. bien que le den reproducciones a Álvaro Mayo. Hay que ponerlo como con letras, pero bueno. Sí. Y eso, y ahí estamos. Sí, y se nos puede piratear también. Estamos de acuerdo con que se nos piratee. Sí. Sí, de hecho habéis subido vuestra música en abierto en vuestra Sí, web. el Bandcamp está... Está todo gratis para que se lo descargue quien quiera y haga con ello lo que quiera. Y a la hora de componer, ¿quién es el que trae las ideas? ¿Quién es el que decide el tipo de música o los acordes que metéis? Las musas. Las musas. ¿Eso cómo se hace ese filtro entre vosotros? Ha dependido en cada disco. Pero Claro, ahora es que justo estamos en, pues eso, en proceso de un disco nuevo. Y además de otro tipo de cambios, hemos tenido bastante cambio estructural en cuanto a la hora de componer, por ejemplo. Porque ha habido otros, pues eso, otros temas que se han compuesto de otra forma, que igual alguien llevaba más el peso y tal, Javi en las letras y con ideas más claras. Y el próximo disco, por ejemplo, sí que, bueno, y los últimos singles EPs, sí. también, más de, pues siempre alguien tiene que traer una idea, Un esqueleto un sobre el que germen, construir. claro. Pero luego a partir de ahí se van formando cosas que normalmente, gracias a Dios, luego no tienen nada que ver con la idea inicial. O sea, tiene muy poco que ver, en plan, pues palabras y algunas armonías, pero ya. poco más. Claro, ahora ha coincidido con que estamos en un punto que también es un privilegio como banda, en el que creo que hay mucha confianza en que cada miembro de la banda sabe muy bien qué hacer con su cosa y hay una confianza plena en los demás. Entonces, en este disco que estamos haciendo ahora y que nos gusta mucho, ha sido la primera vez que la composición se ha hecho. O sea, por ejemplo, yo podía llevar una idea que en mi cabeza estaba la canción totalmente conformada, pero el enfoque ha sido un pasito para atrás y no, vale, aquí están solo los acordes y la letra y vamos a ver qué sale en conjunto más allá de lo que yo tengo en la cabeza. Y creo que ha sido la vez que cosas más puras han salido. ¿Y tenéis algún disco que diga, este es mi niño, porque habéis puesto más ideas o habéis trabajado más en él? Todos. Todos. Sí, Elena, por ejemplo, te ha puesto mucho en el primer disco de Mayo. Que no lo grabé yo, entonces, porque yo entré justo en mayo después. ¿Y te lo porque- recuerdan siempre o qué? No, peor. Mi madre, cuando lo escuchó el disco, dijo, ¡jo, qué bien suenas en los coros! Y yo le tuve que decir, mamá, es que yo no he grabado esos coros. Y dice, ah, no, es Javi. Y yo sí. Y dice, ah, pues sonáis parecido. Y yo, Y es bueno, verdad. mira, si mi madre no se da cuenta, nadie se da cuenta. Adaptáis las voces como ella baila sola, que adaptáis que no sabías quién era quién cuando cantaba. Sí, justo. Totalmente. Somos un poco yo baila sola también. Pero yo, por ejemplo, creo que cuando vayamos sacando música, si toco madera, esta banda continúa muchos años. Yo creo que voy a seguir teniendo siempre un huequito en mi corazón para el diluvio. Porque siento que para mí fue un punto de inflexión. Sí, porque además era como conceptualmente tenía como más narrativa, como Sí. una personalidad más
Sí. Y más diferente del resto, quizá también diría. Porque sí que ha sido como en la línea que hemos tenido como Mayo, pero era como un poco de personalidad propia ese disco, yo creo. Sí. Pues pasamos ahora a la parte divertida de la entrevista y es que vamos a ir a las preguntas más breves. Aquí tenemos nuestra ruleta express, que siempre trampeamos un poquito, y es que, bueno, varias preguntas, yo lanzo, voy parando y contestamos a lo Sí, que y salga. yo hoy me he puesto los colores que el otro día se me escuchaba Era fatal. un no veo. Un no veo. Paro ya. ahí. Ahí. La naranja es momento tierra trágame en un concierto. Yo me he caído en un concierto. Es verdad, en las fiestas de la Bellota... A lo Mario Vaquerizo. Había una mujer y desapareció. En las Joaquín fiestas de Sabina. la Bellota, el escenario lo ponen justo donde está la fuente. Para la gente que sea de Toledo lo tendrá muy ubicado. Y el escenario lo hacen como, o sea, hace el hueco de la fuente. Y menos mal que ya fue terminando el concierto y Gonzalo no se dio cuenta de que había un corte y estábamos hablando con él, recogiendo las cosas y de repente O desapareció. sea, literalmente tierra tramero. No tú te referías, pero... ¿Pero te pasó algo? ¿Rotura? No, 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 Nada. Me caí, digamos, de pies, pero fue ridículo. Lo de rotura Yo en la- miré rápido a todos lados para que nadie se hubiese dado Rotura en cuenta. la pierna pero y aún así tocar fue otra. Eso fue otra vez, claro. Sí. Yo recuerdo en las fiestas de la cava que quise que la tierra me tragase, posiblemente las fiestas más de corte progresista de la ciudad, hacer un discurso muy largo a favor del pueblo palestino y acabar liándome y gritando ¡Viva Israel! No, 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 lo otro, ¡Viva Palestina libre! Sí, ahí quise morirme. Bueno, son cosas que nos pasan. Sigo. El directo es muy malo. Sigamos. Venga, a ver, ¿qué paro? Verde. Anécdota de un concierto. ¿De qué tipo? La De las que se puedan esto es contar. abierto. De las que se puedan contar, vale, bien. Lo pueden ver niños. Vale. Anécdotas de un concierto, anécdotas de un concierto... Es que nos podemos remitir hasta muy atrás. Claro. Pero recientes... ¿Qué es lo mejor de ser una banda emergente? La mayoría no se podrían contar. Pero... Lo dejamos en que se cayó Gonzalo de una fuente. a Sí, una fuente. es una buena Sí. anécdota. Lo dejamos Lo ahí. dejamos ahí. Sigo Venga, dándole. seguimos. La marrón. La marrón. Músico con el que os gustaría colaborar. Sí, que espérate, se nos ha perdido la No, flecha. no, ya. La que aquí queda. Sí, no, pero había una flecha aquí, ¿no? Ya, sí, pero se ha caído. Vale. ¿Vivo, muerto, español, internacional? Uno, Javi. Músico son con el que os preguntas gustaría rápidas. colaborar. Hombre, vivo, porque si queréis colaborar, ya muerto, Vale, o yo- como no le pongamos en vídeo. Yo voy a decir Repion porque es mi banda favorita y de ámbito nacional o ZTAC. Hay consenso. Entonces- racial. Sí, sí. Consenso. Sí. Mira, al final vais a salir de aquí que todos al unísono, con una idea. Y falta la última. Venga, ¿no? la última. La última. ¡Vaya! ¡Uy! Antes daba la azul. La azul. Plan perfecto en postconcierto. En un postconcierto. Es que eso es una pregunta muy buena porque normalmente cuando terminamos el concierto, cosas malas de ser emergente, tienes que recoger pitando, meter las cosas en el coche, llevarlas al hotel, si hay suerte y en el hotel puedes dejar las cosas o en el garaje y tal, y normalmente cuando después de toda esa odisea, que así dicho son 3 palabras, pero son horas, claro, cuando terminas de hacer todo eso, ya en el hotel es como... Mira, me voy a dormir, mañana hay que coger el coche y tal, pero lo ideal, lo más divertido suele ser cuando tienes la oportunidad de terminar de tocar, que además normalmente cuando estás fuera estás con bandas o con gente que conoces de esa ciudad y cuando estás en tu ciudad estás pues con amistades y así. Entonces, terminar el concierto, tomarte unas cervezas, hablar con la gente que está ahí, es que parece muy simple, pero como hay muchas veces que no se puede hacer, por logística, creo genuinamente que es el mejor plan. Sí, por Por ejemplo, última vez en La Coruña, después de tocar, estuvimos comiendo un shawarma Sí, en el mirando mar. de al falafel en el mar. es o sea. verdad. Eso estuvo guay. Y luego nos fuimos al hotel. Claro. Pero sí, yo confirmo. Cuenca, cuando nos dijeron, podéis dejar el equipo aquí y lo recogéis mañana. Y de repente se iluminan los ojos de, que ahora no hay que echar 1 hora y media cargando y podemos relajarnos y estar con la gente. Entonces, sí.
Relajarse y estar El con plan la gente. perfecto es que no tengáis que recoger y poder disfrutar con la gente. Vale, y yo voy a decir... Perdona, te he cortado, dime. Ah, no, si veíais Dragon Ball, en Dragon Ball había una cosa que eran las cápsulas, que tú las tirabas y de repente esa cápsula salía un coche. Pues si existiesen instrumentos musicales, baterías que fuesen una cápsula de Confiar en tirar, el futuro. sería... Sí, eso haría este plan perfecto, lo permitiría hacer siempre. Vale, y yo para terminar, puesto que soy de Toledo y reivindicáis mucho Toledo, lugar favorito de Toledo. Es que si lo digo van turistas. Claro. Hay que- Creo que no somos aquí el target de los turistas. No, precisamente aquí no van a por que sea. escuchar ni turismo. La Plaza Escondida. A mí la Plaza La Bellota, la verdad. Como concepto, como lugar y como actividades. Como estado mental. Como estado mental, sí. Me gusta mucho la zona de tránsito y la judería, sí. O sea, el paseo del tránsito. Sí. Hay un plan concreto, o sea, un sitio concreto, en un contexto concreto, que es no solo la Plaza Escondida, sino que yo el recuerdo más bonito que tengo de la Plaza Escondida es la Plaza Escondida con Gonzalo y otro amigo pegándose con las espadas. Más toledano que toledano. eso, no hay nada. Pues lo Comiendo dejamos ahí. mazapanes. Y sí. Comiendo mazapanes, sí. No, él estaba comiendo mazapán en vez de pipas, comiendo mazapán mientras que los otros dos se luchaban con sus espadas. Toledano total. Bueno, pues aquí dejamos nuestra ruleta y pasamos a nuestro nuevo juego, que estamos con la pregunta heredada. Ok. Aquí la pregunta heredada, nuestro pasado invitado, que fue Mario Leal, nos dejó una pregunta para vosotros sin saber qué erais vosotros. Eso es. Lo escribió así en un posavasos rápidamente, sin saber quién Perfecto. erais vosotros. Y Está ahora- lacrado, lo abrís. Eso es. Ya lo he roto. Claro, claro. Y ahora leí la pregunta que dijo Marilo. ¿Qué manías tienes para las campanadas de fin de año? Buf. Yo es que soy muy simple y yo con salir viva me vale. Yo paro a toda mi familia para que se ponga cachitos de hierro y cromo. Si no se pone cachitos... ¿Cachitos de, perdona? El programa de la 2. Ah, cachitos. Vale. Si El programa nada de más terminar cachitos. las campanadas. Sí, abrazos, nos queremos, cachitos. Si no, no... Yo No empiezo bien. cosa especial, así. O sea, es que ni siquiera ropa interior roja, no tengo Ni un pie tampoco derecho, tanta ni un oro de la copa, ni nada. No, las uvas, como 12 uvas y ya está. Y si llego, pero... 12 uvas sin piedad. Bueno, pues ya está, muy, muy tranquilos. Os Sí, tomáis sí. las uvas. Pues ahora os toca a vosotros hacer el juego de dejar una pregunta para nuestro próximo invitado. Ok. Os dejo el rotulador, ahí escribís y lo vamos a meter en el sobre, cuando la tengáis. Y mientras yo te pregunto a ti, Antonio, ¿tú qué cosa tienes así con las uvas? ¿Qué Nada. cosa rara haces? Yo solo está con el pie derecho. Bueno, cada uno en mi casa tiene sus manías. Yo poner un pie derecho siempre, el pie derecho delante y el izquierdo atrás, nada más. Entrar con el pie derecho. Es simple. ¿Y tú? Yo no volver a tomármelas en Canarias nunca más. Ostras, una y no más. O sea, fue horrible la situación de... Claro, yo el año pasado me fui con un amigo a Gran Canaria porque teníamos la cosa de pasar el fin de año en la playa. Era como una cosa y como no nos daba para irnos a Cancún, pues dijimos, Canarias no está tan mal. Claro, en el momento en el que nadie se toma las uvas porque todos son guiris y solamente estás tú ahí diciendo, bueno, pues un poquito de silencio, por favor, que estoy escuchando aquí. Y yo en ese momento yo dije, yo echo mucho de menos la comida de mi madre, por favor, yo quiero volver. Arrepentidísima. Bueno, esto cuando lo escuche tu madre se le va a saltar la No, lágrima. ya lo sabe, quiero decir, yo en el momento, el día 2 de enero que yo llegué a mi casa, fue como, mamá, echo de menos. Así que mi manía de las uvas es no volverlas a tomar en Canarias. Tu madre yo creo que va a decir, hija, vete a tomarte las uvas en Canarias para que vuelvas con ese cariño. Este año vuelvo ya con Bueno, cariño. metemos aquí, que no se vea, se cierra. Y se firma ahora, ¿no? Echaos una firmita ahí para que se vean que no se ha abierto. Nosotros legales. Espero que no haya sido muy complicado. No. ¿Qué va? Corazón roto. No lo era al principio, lo acabo Bueno, siendo. pues lo guardamos. Perfecto. Y ha sido un placer teneros. De verdad que... Muchas gracias por traernos. Gracias por compartir este ratito con nosotros y traernos estas energías tan positivas, aunque algunas veces negativas en algún concepto. Y muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros. Ha sido un placer ese ratito de música, yo ahí me lo quedo. Y de verdad, cuando queráis, pues aquí está vuestra casa. Muchas gracias. Elena. Bueno, y os recordamos que pueden ver estos vídeos y podernos ver a través de Facebook,
y a través del canal de YouTube de Junco Radio. A un jueves al mes, pues nos animamos y subimos programa y eso, y nos vemos en el siguiente jueves de la Sagra.